hermanos? Buenos días. Vamos a continuar ahí en 1 Timoteo, ahora capítulo 3. Y vamos a considerar el mensaje de la palabra del Señor cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y habíamos dicho que la iglesia en Éfeso necesitaba corregir algunas cosas que no estaban bien. Y la finalidad de corregir todo esto era poder modelar el evangelio como comunidad. Un evangelio que tiene que modelar la reconciliación que trae Jesucristo. La iglesia estaba contaminada con varias cosas como falsas enseñanzas y tenían que restaurar esa imagen. Vamos a hacer un poco de recuento. Dios se manifestó al hombre en el Edén. Ahí en el huerto del Edén era, digámoslo así, como el primer templo, el primer lugar de comunión con Dios. Al pecar ellos salieron, fueron echados fuera, y a través de la historia vemos que el Señor estuvo obrando en medio del pueblo de Israel, manifestándose desde temprano a los patriarcas, como con Jacob, que de pronto dice en un sueño que él ve, dice: esta es casa de Dios, y yo no me daba cuenta cuán terrible es este lugar. Y él no se daba cuenta de que Dios estaba buscando esa comunión, ¿verdad?, con su pueblo desde temprano, ¿verdad? Ya había manifestaciones con Abraham en un pacto, con Jacob ya en un lugar haciendo esas manifestaciones. Después lo vemos con el tabernáculo, manifestando ahí su gloria, teniendo comunión con su pueblo, dándole su ley, estableciendo un pacto, una relación de pacto. Lo vemos después en el templo, y después de una manera más grande y maravillosa en Jesucristo. En Jesucristo es donde ahora tenemos esa comunión con Dios, esa reconciliación de Dios y el hombre, del cielo y la tierra, esa restauración en Jesucristo de manera plena. Cuando Jesucristo se va, viene ahora el Espíritu Santo allá en Pentecostés, y digamos que representa, por así decirlo, el templo cuando viene y mora en los creyentes. Por eso se nos dice el apóstol Pablo, interpretando lo que esa es la nueva Jerusalén que desciende en una forma preliminar en el Espíritu Santo, morando en los creyentes, de tal manera que dice, de cada creyente dice que es templo del Espíritu Santo, pero de los creyentes como iglesia reunidos dice que como iglesia son también templo, ¿verdad? Entonces, lo que ve Juan en el Apocalipsis de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como el templo donde Dios va a tener comunión con el hombre, es algo similar, pero mucho más grande que lo que tenían en el Antiguo Testamento del templo. Aquel templo en el Antiguo Testamento estaba hecho a imagen de el que está en el cielo, dice Hebreos. Y el que está en el cielo es el que ve Juan descendiendo, ese es el que desciende, bello, hermoso, majestuoso, con Dios, teniendo comunión con el hombre. Bueno, tenemos entonces un templo terrenal en Jerusalén, un templo que baja, la Nueva Jerusalén, pero en este lapso en medio, después de la venida del Espíritu Santo, ese templo no como el del Antiguo Testamento en Jerusalén, ni tampoco todavía pleno en su totalidad como el del Apocalipsis, pero ya es un templo que es la iglesia. Y es lo que va a decir aquí en Timoteo. Dice: yo voy a tardar en llegar contigo, quiero verte cara a cara, pero mientras te voy dando indicaciones para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, en la casa del Dios viviente. Y eso nos ubica. Cuando nosotros empezamos a leer aquí Timoteo y vamos a leer requisitos de obispos y ancianos, no estamos hablando de una organización humana, de una organización religiosa solamente, estamos hablando de la casa de Dios. Y eso ubica las cosas. ¿Sí? Entonces vamos a tener eso en cuenta, porque van a decir: ¿por qué tan requisitosos? Pues, no somos nosotros, es la casa de Dios que está vislumbrando. En el Antiguo Testamento había requisitos para los sacerdotes, para los levitas, y allá en el Apocalipsis hay requisitos. Él dice: en esta nueva Jerusalén no va a entrar ninguna cosa inmunda o que haga abominación, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los... y toda la lista que vienen, cobardes, incrédulos, etc.
Entonces, los requisitos que vemos aquí tenemos que ubicarlos dentro de esa categoría que es para la iglesia de Dios, el templo de Dios, que ya está entre nosotros. Esa nueva Jerusalén ya está entre nosotros por la presencia del Espíritu Santo, y como tal, entonces, los requisitos son para la iglesia de Dios, la casa del Dios viviente. Es lo que va a decir aquí 1 Timoteo. Así que vamos a empezar a leer ahí el capítulo 3, porque debe de manifestarse esa reconciliación. No solamente dice en la oración, hombres y mujeres, todos reconciliados, orando, cada quien en su lugar, cada quien en su posición, pero va a haber algunos que lleven un liderazgo en esa iglesia, ¿verdad? Y dice capítulo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la palabra del Señor. Y quiero notar ahí esa parte donde cierra, que está diciendo cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Esa es la parte que nos ubica. Muchas veces cuando estamos en algún lugar o cuando vamos así como de turistas, pues no sabemos qué territorio estamos pisando, simplemente nos paramos ahí y decimos, ¿por qué me trajeron a esta loma? Y luego ya te explica, este es el Cerro de la Campana. Ah, cerros, pues los de Monterrey, esta es una lomita para mí, ¿verdad? Pero ya te dicen, este es el Cerro de la Campana, y ya lo ubicas históricamente y dices, ah, bueno, este tiene un significado especial este cerro, ¿verdad? O loma. ¿Sí? Pero si no te explican, pisas, digámoslo así, tierra sagrada y ni sabes qué sucedió ahí. Simplemente te pasa desapercibido. Así que cuando leamos estos requisitos, si no terminamos leyendo que es para la casa de Dios, la casa del Dios viviente, vamos a pensar que simplemente es para una organización religiosa y listo. Nos va a pasar desapercibido que estamos pisando tierra santa y no nos despertamos como Jacob. Tremendo lugar es este, yo no lo sabía. Casa de Dios y puerta del cielo. Aquí está Dios mismo presente. Y eso hace toda la diferencia. Cuando uno toma esa conciencia, entonces dice, bueno, con razón está diciendo esto. Ahora, empieza aquí diciendo que alguien anhela, desea, obispado, y le dice que ese obispado es buena obra. Un obispo es un sobreveedor, es alguien que vela por otros. Y Dios, a través de la historia, Él cumple su pacto de cuidar a su pueblo. Este pacto tiene dos lados.
Dios cuida, provee, protege a su pueblo y el pueblo le responde con adoración, con fidelidad. ¿Sí? Y una manera en que Dios cuida a su pueblo es proveyendo a alguien que vele por ellos, proveyendo liderazgo. Normalmente los profetas decían: ¿qué mal te hice? Dice Dios, ¿por qué me has abandonado por Baal, por esto? Yo te saqué de Egipto, y no solamente te saqué de Egipto, te di a Moisés, a María y a Aarón, es decir, te di liderazgo apropiado, un legislador y profeta, una mujer que te dirigiera en las alabanzas, un hombre para el sacerdocio, te di el liderazgo adecuado a lo largo del tiempo. Más después los profetas van a decir: pero qué mal te hice, yo te di a David, no solamente te saqué, sino que te puse un pastor que te llevara como un buen rebaño, un buen pastor. Entonces, yo te proveí de un liderazgo. ¿Sí? Y Dios se ha encargado a través de todas las épocas de cuidar a su pueblo, proveyendo obispos, sobrevedores, alguien que vele por su pueblo. Esa es una manifestación de la gracia de Dios, cuando la iglesia tiene sobrevedores, veladores, gente que está ahí para cuidar a otros. Y dice que Dios pone en ellos un anhelo o deseo, pero como esta iglesia estaba teniendo problemas, empieza a decirles: bueno, hay de deseos a deseos, ¿sí? Hay de anhelos a anhelos. ¿Por qué él anhela? ¿Por qué desea ser obispo? ¿Por qué quiere estar al frente de la iglesia? Porque aquí teníamos problemas con los ancianos de esa iglesia, con los pastores de esa iglesia. Algunos se habían desviado y estaban enseñando cosas erróneas, otros estaban aprovechándose de la iglesia, y entonces por eso necesitan hablar de esto. Cuando la iglesia es saludable, no necesita hablar de ello, ¿verdad? Solamente es como el que está enfermo habla de medicinas. Cuando ya está sano no platica de medicinas, sus pláticas son de otra cosa, ¿verdad? Pero mientras está enfermo, pues eso es necesario, y platica de medicinas y habla de eso. Es como los pueblos, las naciones, hablan de política cuando no están bien. Cuando están bien no tienen que hablar de política, pero si hay discusiones políticas es porque está sufriendo la cuestión política en la nación y tienen que hablarlo, ¿verdad? Aquí tienen que hablarlo, y aquí yo quiero nada más enfatizar que las cualidades que se van a mencionar aquí, o requisitos para los obispos, en algunas ocasiones se tiende a diluir su impacto diciendo: bueno, estos son requisitos para todos los cristianos. Y sí, son requisitos para todos los cristianos, pero aquí no está hablando de todos los cristianos. Y se diluye el impacto. Así que tenemos que dejar que caiga todo el peso de la severidad de lo que está diciendo aquí, y le está hablando a los que anhelan ser obispos o pastores, porque es necesario que así sea. No importa que sea para todos los creyentes y todos debamos de cumplir con los requisitos de aquí, está hablando en un énfasis para los que quieren ser ancianos y los que son ancianos y pastores. Ese es el énfasis. Cuando cae un anciano, no cae como cualquier otro creyente. Algunas personas a veces dicen: bueno, cayó un creyente, es que todos somos pecadores, todos pecamos, todos caemos. Pero no es igual. Por causa de su función en la iglesia, tiene una mayor severidad. Va a ser juzgado no como cualquier creyente, sino como el pastor de esa iglesia. ¿Por qué? Por causa del ministerio, por causa de la confianza. No es lo mismo que en una familia cometa una equivocación o maldad un hijo a que lo haga el padre, o en una escuela un alumno a que lo haga un maestro, o en una iglesia algún creyente a que lo haga aquel que está vigilando y cuidando de los creyentes. Tiene un mayor grado de severidad. Por eso aquí es necesario que no diluyamos diciendo: bueno, esto es para todos los creyentes. Pues sí, pero aquí le está hablando a los obispos, para que esto sea realmente el propósito de aquellos que dicen: bueno, que las mujeres no estén aquí al frente de la iglesia y vamos a ser los hombres. Ah, está bien, ¿quieres tú? Bueno, nada más tienes que ver esto.
Y la nota que está aquí es así, de severidad, para que no sea cualquiera. Entonces, la intención que se ve aquí del apóstol Pablo es poner orden y hacerlo con esa severidad. Algunos dicen que el estilo de la escritura de esta lista es como un panegírico, como cuando se honra a un héroe, o como cuando hay honras fúnebres donde se dicen las cosas, las cualidades buenas de una persona y se llevan a un límite. Algunos dicen que es ese como que el estilo. Algunos dicen que estas cualidades están hablando de Cristo. Pues son muy buenas tácticas como para diluir el impacto para las personas. Pero realmente aquí está hablándole a hombres que desean ser obispos, pastores, diáconos, mujeres en la iglesia que están liderando, y el impacto es todavía más fuerte. Y no podemos diluirlo diciendo simplemente, bueno, es que nadie lo va a cumplir, solamente Cristo. Pues no, porque aquí me está pidiendo que sí lo cumplamos, ¿verdad? En alguna medida, pero que se cumpla en alguna medida. La medida perfecta obviamente es Cristo, pero el requisito que se está poniendo aquí no es para que se ignore, se diluya, sino para que sea un impacto tremendo en la conciencia de aquellos que anhelan obispado, para que no sean simplemente diluidos y echados de lado. Son muy buenas técnicas estas de decir, bueno, esto solamente lo va a cumplir Cristo y yo ya me relajo, no lo cumplo, o ahí más o menos, o a nivel mediocre. No es esa la intención del apóstol Pablo. Le está poniendo un grado de severidad a tal punto que dice incluso sea puesto a prueba antes. O sea, hasta está hablando de un periodo de prueba y después ejerza si es irreprensible. O sea, está hablando a humanos que incluso en alguna medida tienen que manifestar estas cualidades de madurez, en alguna medida, y no escabullirse diciendo, bueno, es que eso es para Cristo, es que eso es demasiado grande, es que nadie lo va a cumplir, es que si yo me veo ahí esto es desesperanzador. Bueno, sí lo es. Y ese era el punto del que estaba poniendo aquí el apóstol Pablo para poner orden en la iglesia. Eran cualidades que ciertamente solamente se pueden lograr si es Cristo el que está obrando, de tal manera que al ver esas cualidades en una persona, como decía Agustín, cuando confieso mis faltas estoy viendo y me aborrezco a mí mismo lo que es producto de mí, pero cuando confieso aquellas cosas en las que tengo fortaleza o virtud, estoy reconociendo que eso no viene de mí, que es Cristo haciéndolo en mí. Y cuando veamos a estas personas que son irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, no es para exaltar a una persona, sino para que podamos ver en ellos reflejada la belleza de Cristo y cómo Cristo está haciendo la obra dentro de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque la última cualidad hacia donde nos lleva toda esta lista dice que no se envanezca, porque entonces caería en el lazo del diablo. Entonces aquí, cuando veamos estas cualidades y las reconozcamos en hombres fieles de la iglesia, que están idóneos para servir al Señor como obispos, ancianos, pastores, como queramos llamarlos, ministros del Señor, no es para exaltar al hombre, sino para ver ahí la belleza de Cristo reflejada en ellos. Y seguramente ellos ni buscarán ser exaltados, precisamente esa será una condición de su madurez. Aquel que buscará ser exaltado a sí mismo no dará la gloria a Dios, sino a sí mismo, y caerá en condenación. Ahí dice caerá en la condenación del diablo, y más adelante dice caerá en el lazo del diablo. Y vuelve otra vez al Edén. Si en el capítulo número 2 dijo que la mujer fue engañada, dice, no, que la mujer no hable en la iglesia porque fue engañada por Satanás. Aquí dice, pues tampoco el hombre, porque va a caer en el lazo de Satanás, ¿verdad? O sea, hay también aquí un peligro latente muy fuerte, y nos regresa al Edén, de que también puede ocurrir eso. Y es real, este es un peligro real, donde culmina el apóstol Pablo, porque poco antes dice que ya varios se habían ido en pos de Satanás,
incluso mujeres también engañadas, yéndose en pos de Satanás. Y la verdad es que siempre vas a seguir a alguien. O sigues a Dios o a Satanás. Y es necesario que los obispos, los predicadores, los maestros, pues sigan a Dios y que den una evidencia de eso. Hay un peligro muy grande en el orgullo, sobre todo porque el ministerio se trata de la gloria de Dios. Como dijimos ahorita, es la casa del Dios viviente, es el templo, la iglesia de Dios, donde la iglesia de Dios está hecha para adorar a Dios. Él es el centro y el orgullo le quita toda la centralidad a Dios y se la pone a él, al hombre. Entonces la cualidad o la característica más importante es aquí el orgullo, hacia donde desencadena todo y la repite. Y dice, no puede ser orgulloso. El orgullo no es un pecado que provenga de nuestros apetitos del cuerpo. Sí, por ejemplo, la borrachera viene de que quiero beber, del cuerpo. ¿Sí? La inmoralidad sexual viene del cuerpo, pero el orgullo no viene del cuerpo. El orgullo es un pecado espiritual. No viene de una necesidad corporal. El orgullo es un pecado puramente espiritual. Su origen es más sutil, viene del infierno. Y por eso dice, va a caer en el lazo del diablo. ¿Sí? No es algo que venga de este cuerpo. Es algo más fuerte y sutil, y Dios dice que está en batalla, que Dios resiste a los soberbios. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo, dice C.S. Lewis. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Muchas veces uno, por orgullo, también refrena vicios más sencillos para tratar de cumplir con una lista, pero es por orgullo. Y a veces por orgullo se codicia. Pues no quieres a aquella mujer nada más porque el otro la quiere y le quieres ganar, y por orgullo para parecer más hombre. No quieres esa casa nada más porque el otro la quiere y quieres ser por orgullo superior. El orgullo es esencialmente competencia. El poder es algo que disfruta el orgullo, sentirse superior a otros. Por eso, si alguien anhela obispado, necesita ver que no sea por orgullo, porque caerá en lazo del diablo. Y el orgullo, finalmente, es algo que hace a la persona distanciada. Siempre está en pleito y en enemistad. No es como otros vicios. Otros vicios hacen que las personas a veces se junten. Los borrachos se hacen amigos. ¿Sí? O sea, hay otros vicios que unen a la gente. El orgullo nunca une, siempre es enemistad. Por eso aquí había muchas contiendas. Cuando hay un líder orgulloso, solamente había contiendas, discusiones, disputas. El orgullo nunca quiere perder y nunca es amistoso. El orgullo puede ser terrible, por eso lo pone aquí el apóstol Pablo en la culminación de su lista. Es necesario, empieza diciendo, y cuando dice que es necesario, está hablando literalmente ahí de algo que hace falta indispensablemente, algo que es forzoso, inevitable, obligatorio. Es necesario que el obispo sea, y habla de su carácter. Todas las profesiones tienen alguna cualidad de carácter que se requiere, ¿verdad? Algún requisito moral. No nada más la iglesia. La iglesia tiene sus requisitos que son acordes con la iglesia, pero si yo voy con un mecánico, yo quiero que no sea mentiroso. No me importa si es glotón, pero que no sea mentiroso, que no sea deshonesto, porque si no me va a sacar dinero ahí y no me va a arreglar nada. Si voy con un médico que me va a operar, entonces no me importa si es marido de 2 mujeres o qué hace con su vida. Me importa si a lo mejor que no se ha dado al vino, no sea que le falle el pulso cuando vaya a cortar y la cirugía no salga bien. O sea, que no se ha dado al vino es importante, pero a lo mejor otras cosas no son tan importantes. Bueno, para el ministro del Señor, que no sea orgulloso es esencial, obligatorio, necesario.
La persona humilde simplemente no piensa en sí mismo, no proclama su humildad, ni siquiera piensa en ello. No anda diciendo, soy muy malo, soy pecador. Muy probablemente está pensando tanto en sí mismo que sea orgulloso más bien. El humilde está pensando en los demás. Si viéramos a una persona humilde, simplemente será una persona que es tranquila, alegre, disfruta de la vida y se preocupa por otros. No anda pensando en sí mismo. No anda con toda esa fantasía que a veces trae el poder en cualquier lugar, de que si están hablando de él, quién es el bueno aquí, quién habla de mí bien, quién habla de mí mal. No se preocupa por esas cosas. No piensa en eso el humilde. Y es lo que nos está retratando aquí el apóstol Pablo, de una persona humilde. El orgulloso no puede estar sosegado. Habíamos hablado de esta palabra en capítulo 2, para que vivamos quieta y reposadamente. Esa palabra reposadamente, después dice que la mujer aprenda reposadamente, en silencio y reposadamente. Se dice 3 veces esta palabra, que es estar como sosegado, tranquilo. El orgulloso nunca está sosegado. Y la iglesia necesita líderes sosegados, que vivan quieta y reposadamente. No están alterados por qué piensan de ellos y su lugar en el espacio. Simplemente viven la vida tranquila como un don de Dios y disfrutan sirviendo a otros. Por eso son hospitalarios, amables. Están buscando otras cosas. No tienen esa perspectiva de la vida, sino que simplemente pueden servir con humildad, con tranquilidad. No como Narciso, recuerdan eso en la mitología, ¿verdad? Un hombre que un día era agraciado por los dioses, hermoso, físicamente hablando, y un día fue a un río, a un laguito a beber agua, vio su reflejo y se enamoró de sí mismo. Y alguna de las diosas, ya no me acuerdo bien la historia mitológica, pero alguna de las diosas lo condenó a estarse viendo siempre a sí mismo y lo hizo como una flor, como una planta, y quedó arraigado y asomándose así la florecita, viéndose, es el Narciso, ¿verdad? Viéndose en el agua, su reflejo, embelesado porque estaba viéndose a sí mismo. Inútil para cualquier otra cosa porque ya estaba ahí arraigado y ya no se podía mover ni despegar de su propio reflejo. Había caído en lazo del diablo, de tener el placer en lo que es por sí mismo. Ahora aquí tenemos que cuidar esto, porque en realidad a la persona que va a ser obispo sí le interesa lo que piensan otros, pero no por sí mismo, porque dice que tenga buen testimonio de los de afuera, pero que no caiga en descrédito. Es decir, la persona que va a ser anciano sí tiene que importarle lo que piensen otros, no es simplemente que los ignore. Al contrario, el orgulloso es el que los ignora. El orgulloso se siente tan complacido en sí mismo que no le importan las alabanzas de los demás, no le importan los demás, no escucha de ellos ni siquiera las alabanzas, porque él está complacido consigo mismo. Tenemos aquí una diferencia de aquel que tiene que cuidar su testimonio en humildad, pero por Dios, y que le importa la alabanza de Dios. No es lo mismo el orgulloso que se presente delante de Dios y que Dios diga, has hecho buen trabajo, y él sentirá, estoy haciendo buen trabajo en la iglesia como líder, como pastor, y el orgulloso dirá, estoy haciendo buen trabajo, Dios lo reconoce, yo soy bueno. No es lo mismo que el humilde que escucha la alabanza de Dios y entonces se enfoca en Dios. Dios es bueno. Qué bien se siente agradar a Dios. Su deleite está en agradar a Dios, ¿sí? Porque dice la Biblia que sí recibe alabanza, y más adelante dice que ganan un grado para sí mismos, ganan un grado honroso y mucha confianza en la fe. Esas personas sienten que es agradable agradar a Dios. No se ven a sí mismos, sino que ven a Dios y la alabanza de Dios,
y buscan agradar a alguien, como un hijo que busca agradar a su padre y que se siente feliz porque lo agradó. No, el orgulloso se siente feliz consigo mismo, de que él es bueno, de que él ha logrado, de que él ha hecho. Y no se enfoca en la alabanza de Dios, ni en la gloria de Dios, sino para sí mismo. Se encierra, y ahí hay una diferencia. El orgullo nos convierte en personas desasosegadas, que no les importa Dios, pero aquí la persona que anhela obispado, ese anhelo lo podemos traducir en tres cosas. Anhela la gloria de Dios. Anhela servir a otros, velar por otros para la gloria de Dios. Porque está consciente de que esta es la iglesia del Dios viviente. Y entonces ese anhelo es por la gloria de Dios. Él está maravillado y entusiasmado con la gloria de Dios y por eso sirve. Es una persona que en segundo lugar anhela la gloria de Dios, pero también valora y atesora a Cristo y su obra. Por eso dice que atesora tanto que guarda su palabra. Fíjense cómo dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No cambia la palabra de Dios por nada, porque sabe que eso es lo más grande y glorioso que puede tener la iglesia. Es una persona que no le va a hablar a la iglesia de otras cosas, como ellos, que empezaban a hablar de genealogías, de fábulas de viejas y de mujeres, que estaban cambiando la palabra de Dios por otra cosa. El obispo va a ser fiel en cuidar el depósito de la fe, de la sana doctrina, porque atesora a Cristo y su palabra, atesora el evangelio. Entonces este hombre que anhela el obispado está atesorando la gloria de Dios en primer lugar y la obra de Cristo en segundo lugar, la palabra de Dios, de tal manera que no la va a cambiar por nada, no les va a venir a predicar cualquier otra cosa, ni a llenar de fantasías, ni de palabras huecas, sino de la palabra de Dios, porque él está fascinado con la palabra de Dios y no la va a cambiar, aunque haya tiempos de apostasía. Aunque muchos estaban dejando, le dice Timoteo, tú tienes que ver a alguien que guarde el fiel depósito de la fe, que atesore realmente a Cristo, que diga, no hay nada más maravilloso y transformador que te haga una nueva criatura, que te reconcilie el cielo con la tierra, que es lo que vimos en el misterio de la piedad en una predicación anterior, el versículo 16. De tal manera que el que anhela obispado o ser diácono, servir en la iglesia, guarda el misterio de la piedad, porque eso es lo más grande y maravilloso, lo más glorioso que puede ver. Y dice, no hay nada que se le compare. ¿Sí? Ni experimentos sociológicos, antropológicos, nada de ciencia y de otra. No hay nada que lo distraiga, porque él está entusiasmado con la obra de Cristo, con su persona, con su palabra, la lee, medita en ella, y esto es lo que quiere. Por eso vela para transmitir esto a la iglesia. Esa es su función. Y el tercer punto, diríamos que con todo esto de sus cualidades, es un hombre, número uno, que busca la gloria de Dios, número dos, que atesora a Cristo y su palabra, su evangelio, y número tres, que obedece por fe, de tal manera que su vida es transformada y va siendo transformada. No es perfecto, pero es irreprensible, en el sentido de que no necesita reprenderse porque él se arrepiente y va siendo transformado. Es una persona que puede ser prudente, sobrio, decoroso, enseñable y que puede enseñar. No es orgulloso para decir, a mí nadie me enseña, sino al contrario, es enseñable, que puede enseñar a otros, apacible, no dado a la avaricia o a la bebida. ¿Qué podemos decir ahí si tenemos tantos casos contemporáneos en la iglesia de hoy, de personas que estando en el pastorado pues tienen que salir de una mala manera por falta de obedecer en la fe, o por cambiar la doctrina, por otras tantas cosas
ocurren y que nosotros sabemos. Por eso yo creo que aquí el apóstol está diciendo que sean sometidos a prueba primero. El humilde no tiene ningún problema con ser sometido a prueba. El orgulloso sí va a decir, prueba a mí, ¿por qué? ¿Sí? Evaluarme a mí, no, ¿qué tiene esto? ¿Quién me va a evaluar? El humilde es sometido a prueba. Y aquí da la idea el apóstol Pablo de que esto es un proceso, de que es intencional, de que es serio, de que hay un tiempo en que la iglesia está observando, sea que se esté consciente o no, la iglesia está observando, es un tiempo de prueba y es una forma madura de actuar en la vida, sobre todo porque es la casa del Señor. Pone también requisitos para las mujeres, breves y rápidos, para mujeres maduras que sirven en la iglesia, y regresa a los diáconos para hablar también un cierre ahí de su vida familiar, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas. Bueno, pues esas las dejamos, estamos ya en el tiempo, las dejamos ahí para meditar. Sabemos que cada una de las cualidades tiene su explicación, su ampliación, las hemos visto en diferentes estudios, no es mi propósito ahorita verlas, pero sí el que podamos considerarlas, que estas caigan con peso y severidad en nuestras conciencias y decir, bueno, quiero servir al Señor. Primero me ubica, estoy en la casa del Dios viviente, la seriedad, la severidad, la honestidad. Dios está restaurando el Edén en la iglesia. Dios es el centro, Cristo es nuestro Redentor y Él pone a varones para dirigir con su bendición, de tal manera que dirijan a Él y eleven a Él todas sus alabanzas para su gloria. Hay una reconciliación entre cielo y tierra, como al inicio vimos en el Génesis, que Dios creó la luz, la oscuridad, el día y la noche, el cielo y la tierra y los mares. Va en parejas, una creación binaria, armónica, y termina con el hombre y la mujer. Y en la iglesia está haciendo esa restauración que se rompió por el pecado. Gracias a Jesucristo está uniendo nuevamente, de tal manera que aquí puede haber vidas restauradas, hombres y mujeres viviendo para la gloria de Dios, modelando el Evangelio. Dios embellece su templo en el Antiguo Testamento, promete poner su gloria en el templo, y es lo mismo que hace con este nuevo templo que es la iglesia. Una iglesia que va a llenar de la gloria de Dios a todo el mundo, hasta el último fin de la tierra, como dice Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Y así lo dijeron los profetas: la gloria de Dios llenará toda la tierra. Su templo ya no más va a ser en Jerusalén, sino un templo para toda la tierra que se expande. Y esa es la iglesia del Señor en esta etapa en la que vivimos. Vendrá una etapa futura donde esto será pleno y total, y ahí no entrará ninguna cosa inmunda, y ahí el Señor será la luz y el Señor estará con su pueblo, como lo vimos en el estudio de Apocalipsis. Pero ahorita estamos en una etapa de esta iglesia que es embellecida con la gloria de Dios, y cada vez que Dios pone obispos o ancianos, pastores, diáconos, diaconisas en la iglesia, la intención es embellecer a la iglesia. Embellecerla no para gloria de los hombres, sino para gloria de Dios. No para engrandecer a una persona, sino a Dios. Ese es el punto. Estos hombres anhelan, qué bueno, pero que el propósito sea la gloria de Dios, y que la gloria del Señor llene toda la tierra y que resplandezca como resplandecía el templo de Salomón, pero ahora con piedras vivas, donde la piedra angular es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos como iglesia, y ayúdanos que cuando podamos reunirnos después de esta pandemia, todos como iglesia podamos señalar nuevos ancianos, nuevos pastores que tú estés llamando para tu servicio, que podamos ver ahí tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu dirección, tu fidelidad a través de hombres y mujeres que te sirvan resplandeciendo para tu gloria, hombres y mujeres que adornen y embellezcan el Evangelio. Ayúdanos a todos como creyentes a ir siempre a la madurez, a esforzarnos por crecer en Cristo, y de entre todas las personas maduras, algunos al liderazgo, para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.